Buenos días, bienvenidos a su programa radial Ánimo de este martes. Gracias a Dios por este día tan bendecido que nos da, gracias a Dios por su presencia. Bienvenido a sus conferencias de teología que se están impartiendo en vivo desde este país en Canadá. Soy la abogada Lady Campos y esta mañana vengo a compartir con ustedes la última sesión acerca del aborto, en donde vamos a platicar acerca de unos testimonios que me han impactado y, y sé que les va a impactar también a ustedes. Testimonios que nos dejan una enseñanza, nos dejan conocimiento, nos van a dejar respeto y temor por lo que vamos a escuchar. Eh, la cita bíblica es Deuteronomio 19:10 y dice la palabra de Dios. Así no se derramará sangre inocente en medio de tu tierra que el Señor tu Dios te da por heredad, y no seas culpable de derramar sangre. Otro texto bíblico que apoya este ya enumerado es Proverbios 6, 17, 19, donde Dios tiene claro las cosas que le desagradan. Tenemos que entender que Dios odia el pecado en cualquier forma y enumera 6 que le resultan especialmente repugnantes. Y solo me voy a referir hoy a la tercera de esas 6 que señala Proverbios 6, 17 y 19, que es las manos derramadoras de sangre inocente como uno de los 6 aborrecidas por Dios. También esta mañana vamos a explicar este texto dentro de su contexto, y John MacArthur en su página de Teología Sana dice que Dios odia las manos derramadoras de sangre inocente y se refiere a personas cuyo odio y codicia son tan fuertes que matarán en lugar de que se les niegue lo que ellos quieran. Dios creó la vida y estableció su santidad. Génesis 9:6, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esto ya lo hemos comentado en las 2 sesiones anteriores cuando hablamos sobre el aborto. Y hoy les voy a compartir el testimonio de Patricia Sandoval de España y su experiencia sobre el aborto en Planned Parenthood, que en español significa paternidad planificada. Es contradictorio el nombre de esta organización porque se dedican a hacer abortos. Sin embargo, su nombre comercial es paternidad planificada. Y quiero aclarar en este programa que no estoy criticando, juzgando, señalando a ninguna organización. Simple y sencillamente estoy compartiendo el testimonio de Patricia Sandoval que está publicado en las páginas web, en internet. Y esta organización estadounidense, dice Patricia, increíblemente ofrece servicios de salud reproductiva. Esa es una forma como anuncian sus servicios, pero también hacen abortos. O sea, te ayudan a tener hijos y también te ayudan a deshacerte de tus hijos. Y en los Estados Unidos y en el mundo es muy famosas estas clínicas. Y resulta contradictorio, lo vuelvo a repetir, que hacen abortos y planifican tu familia. Un juego de palabras que ahora entiendo por qué Patricia Sandoval en España ha estado compartiendo este testimonio y en todo el mundo ha sido invitada para que pueda apoyar a las mujeres que han caído en estas organizaciones. Y bueno, yo como abogada eh, siento que es mi deber también compartir lo que he aprendido de ella, porque yo no sabía estas cosas y, y es interesante, es importante que nosotros podamos testificar públicamente para ayudar a las demás.
Y ella expone su testimonio en YouTube acerca de sus experiencias en 3 abortos y su paso por esta organización Planet Parenthood o paternidad planificada, y siente el compromiso de dar este testimonio que incomoda, eh, por decir la verdad, y lo que pasa con las mujeres y niños no nacidos por las mentiras que se están diciendo en el mundo. Ella siente responsabilidad y por eso no los comparte. Y a mí en lo personal pues me ayudó porque no sabía de estas cosas. Este, entonces, creo que así se escucha mejor. Entonces es importante que podamos estar platicando de este testimonio sobre el aborto y reconocer, ella reconoce que le hizo mucho daño a muchas mujeres y hombres en este trabajo, así como ella misma, pero dice que es necesario que nos lo comparta para no caer en este engaño. Este es un testimonio de prevención, este es un testimonio de alarma, donde debemos de estar preocupados por lo que ella nos va a comentar. Y vamos a ver también que parte de su infancia, cómo es que ella llega a tener esta experiencia, cómo es que ella llega a tener estos 3 abortos, y también ella dice que a través de este testimonio le pide perdón, se perdona ella misma por sus 3 abortos, pero al mismo tiempo le pide perdón a muchas mujeres que, según el dicho de ella, ayudó a asesinar a sus fetos, a los embriones, a sus hijos. Y empieza Patricia a introducirnos a su testimonio reconociendo que ella tuvo unos muy buenos padres. Y lamenta que en su casa, en ese tiempo, no tenían fe, no estaba Dios, no tenían valores, solo cosas materiales y vanas, sin juzgar a sus padres. Dice que el valor para la familia era su vanidad, su carrera, los éxitos que la gente pudiera, los miembros de la familia pudieran tener, y su identidad era su belleza, su juventud y su éxito. En eso estaban basadas sus objetivos, sus valores. Obviamente, ella dice, no habían valores, o sea, sus padres no le enseñaron como hija, respétate, vales mucho, eres virgen, cuida tu pureza. Ella crece en Estados Unidos, en una escuela en California, y ahí le enseñaron en su escuela, con el consentimiento de sus padres, que practicar el libertinaje en la intimidad era algo normal. Les enseñaron que la pornografía era normal y que también era normal que le gustara gente de su propio sexo. Esa fue la clase de educación que ella tuvo en California, en los Estados Unidos, en la adolescencia. Dice que cuando sus maestros, la escuela, decidió hablarle sobre temas íntimos, sexuales, ella le pidió permiso a sus padres. De hecho, sus padres lo autorizaron, pero ella reconoce que fue triste que sus padres, ella sin saber después lo que desencadenaría esta clase de consejos, que fue triste que sus padres hubieran autorizado que ella hubiera sido asesorada en la escuela sobre estos temas tan profundos y tan importantes que posteriormente a ella le destruyeron su vida. Ella comenta también que en su casa no había disciplina, en su casa no había límites y como tampoco había un respeto hacia Dios. A los 19 años, siguiendo estos consejos de la escuela, que el libertinaje era permitido, incluso después de esa clase les regalaron preservativos, condones, anticonceptivos, y como que les dieron la luz verde a estos adolescentes en la escuela por sus maestros con el consentimiento de los padres para que salieran a practicar el libertinaje sexual. Y bueno, como consecuencia de esto, a los 19 años se embarazó y por falta de gente sabia y de valores a su alrededor, su prima le aconseja abortar.
Le dice que pues va a perder la oportunidad de tener una carrera, va a tener la oportunidad de tener éxito. Si ella empezaba a tener hijos, entonces que lo mejor que pudiera hacer era abortar. Y ahí ella empieza a tener destellos de luz y se da cuenta que lo que le enseñaron en la escuela por sus maestros era mentira acerca del sexo seguro, usando anticonceptivos, usando condones, diciéndoles y asegurándoles que si ellos tenían esta clase de cuidado no se iban a embarazar. Y fue mentira porque a pesar de que ella tuvo este cuidado, se embarazó a los 19 años. Ella comparte que en Estados Unidos, en California, las niñas de 13 años pueden abortar sin el permiso de los padres y los padres ni se enteran. Y ella comenta que esto es algo que nos debe de alertar a los padres si tienen hijos adolescentes, que cómo están las leyes en su país y que son hasta cierto punto ridículas porque dice, una niña de 13 años puede abortar sin el permiso de los padres ni se van a dar cuenta, pero no pueden comprar las personas menores de 21 años analgésicos. Eso está prohibido. Fíjense cómo los legisladores manejan a las familias. Ella tuvo su aborto, su primer aborto, y la doctora que se lo realizó, para animarla porque la veía llena de miedo, le decía, no te preocupes, yo ya tuve un aborto y no me pasó nada. Mi hija tuvo 2 abortos este año y sigue siendo la misma. Sigue estudiando, sigue alcanzando sus objetivos. Y estas pláticas la animaban cuando ella sentía miedo. Cuando le hicieron la primera ecografía para saber cuánto tiempo tenía, no pudo verlo o no le interesó verlo. Pero cuando le hicieron de nuevo la ecografía, ¿qué es la ecografía? Vamos a aclararle al público. La ecografía es la primera fotografía e imagen que pueden ver de un feto, de un embrión, para ver el desarrollo que tiene. Y dice ella que cuando le hacen la ecografía por segunda vez, ella alcanza a ver es el resultado, la imagen de su bebé, y ella se percata de que el corazón de su bebé estaba palpitando. Sin embargo, ella continuó con su deseo de hacerse un aborto. Otra vez, ella manifiesta por la falta de valores con las que fue educada, por los consejos que la escuela le dio acerca de cómo practicar el sexo seguro, usando anticonceptivos. Sin embargo, se embarazó a los 19 años. Cuando ella vio el corazón de su bebé eh, y que estaba su corazón palpitando, sin que pregunte, la persona que le iba a realizar el aborto le dijo, tienes una bolsa de células. Y ella se bloqueó para sobrevivir en ese momento y su corazón se endureció. Jamás en esa clínica le hablaron del síndrome posabortivo ni del infierno que iba a sufrir emocional, mental, psicológica y físicamente. Pues dice que después de su primer aborto terminó con una lesión en el vientre. Dice que se le hizo un hueco en el vientre. Continuó después de esto con ansiedades, pesadillas, sentimientos de culpabilidad y eso la llevó a que se empezara a arrancar el cabello en sus ataques de ira. Recuerdan que en la sesión anterior les comenté que uno de los síndromes del aborto es que la gente está con ira, con enojo, porque no puede estar tranquila, su conciencia le demanda de que algo no estuvo correcto. A los 6 meses de su primer aborto, continuando con el sexo seguro, entre comillas, se vuelve a embarazar. Y ella le dio mucha vergüenza regresar a la misma clínica, porque pues iban a decir, oye, hace 6 meses te hicimos un aborto y ahorita otro. Y va a otra clínica que es la que ella testifica, donde ella está alertando a las personas, que es la llamada paternidad planificada, en inglés Planet Parenthood.
Ella quiso creer que de nuevo tenía otra bolsa de células, a pesar de que en su primera ecografía vio el corazón de su bebé palpitando. Dice ella que ese corazón palpitando nunca se le olvidó hasta que fue perdonada, se perdonó a sí misma y restituyó. Regresando a su segundo aborto, en la clínica donde se la iban a practicar, la doctora que estaba esta vez atendiéndola le aplaudió porque se estaba portando muy bien, porque no se quejaba, porque no lloraba. Después de su aborto, le hicieron un tratamiento de spa, le hicieron masajes, como que la relajaron para que no tuviera problemas emocionales en ese momento. Y de nuevo, salió de la clínica con su bolsa de anticonceptivos y condones. Patricia señala que esta clínica contactaba a sus clientas cambiando sus nombres para que sus padres no se dieran cuenta de que era una clínica para abortar. Cuando a ella le hablaban a su casa, fingían que era otra persona, otra compañía, para que los padres no se alertaran que sus hijas estaban teniendo contacto con una clínica de abortos. Según Patricia, dice que a pesar de que ella continuó teniendo relaciones íntimas responsablemente, usando anticonceptivos, a los 6 meses sale de nuevo otra vez embarazada. Y vuelve a tener la idea de volver a abortar, se lo comenta a su novio y ella dice que mucha gente cuando decide abortar porque no tiene el apoyo de su pareja. Pero en este caso Patricia tenía el apoyo del novio y el novio está de acuerdo en que tengan al bebé y se ilusiona, pero Patricia, por el corazón endurecido que ella tenía por haber tenido 2 abortos, explota y le dice al novio que él no tiene ningún derecho sobre su cuerpo, que ella había decidido abortar y lo iba a hacer. Y acude a realizarse su tercer aborto en la misma clínica, esta de paternidad, esta clínica de paternidad planeada o paternidad con responsabilidad, Planet Parenthood. Y ella comparte que cuando ya estaba en la camilla, cuando le van a realizar su tercer aborto, ve que prenden las máquinas de succión, que es un ruido que ya conocía, porque les comento era su tercer aborto, y ella empieza a darse cuenta que esta máquina es 28 veces más fuerte que una aspiradora casera. Y su corazón duro, para evadirse de lo que estaba escuchando y de lo que sabía que iba a pasar con su bebé, se comprometió a sí misma a nunca decirle a nadie que había tenido 3 abortos. Esto lo está pensando cuando está en la camilla para hacerse su tercer aborto. Sin embargo, hoy por hoy, ella está compartiendo su testimonio al mundo. Y es importante resaltar esto porque las personas que se hacen abortos deciden guardar secretos, como un secreto, no se lo revelan a nadie, para que así ellas no tengan, supuestamente vayan apaciguando el sentimiento de culpabilidad. Continuando con el testimonio, Patricia termina con su novio después de este tercer aborto y con esa culpabilidad y su corazón endurecido, decide cambiarse a vivir a Sacramento para poder darle vuelta a la hoja en el caso de sus 3 abortos que ya le estaban afectando por los síndromes post-abortivos. Pero estando viviendo en Sacramento, ahí se entera que en la clínica paternidad planificada, Planet Parenthood, de ese lugar, solicitaban a una enfermera que hablara español. Y a pesar de que ella no era enfermera, la contratan sin tener el título. Y miren las cosas que le piden como requisitos para trabajar en ese lugar. Ella había sido clienta de ese lugar. Cuando ella platica que había tenido 3 abortos, la ven como la candidata ideal para poder realizar el trabajo que nos va a describir en su testimonio posteriormente. Y la aceptan. Y ella acepta también los requisitos que le piden para poder trabajar ahí. Y el primero es que no tenga problemas con ver mucha sangre.
Es uno de los primeros requisitos que le piden. El segundo, que no tenga problemas con atender 50 abortos por semana. 45 de ellos eran de mujeres hispanas sin papeles y sin hablar inglés. Por eso la estaban contratando a ella, porque ella tenía el conocimiento del inglés y del español. Tercero, el sueldo era el triple que su trabajo anterior. Otro detalle, contrataban a mucha gente joven, ella dice, inocente, para que estuvieran trabajando ahí, dado que para un joven el éxito que iba a tener en ese lugar era que iba a ganar mucho más de lo que le hubieran pagado en cualquier lugar por hacer un trabajo a la que ella le llama después una carnicería. Cuarto requisito. Ella, su trabajo era convencer a las mujeres de cualquier forma, manipulándolas, mintiéndoles, para que no falten a sus citas el día que ya estuviera señalado para el aborto. Decirles que ya tuvo 3 abortos, que ella estaba súper bien, que no había tenido ningún problema, aunque eso no fuera verdad, para que sí las ayudara, para que se les quitara el miedo y las adolescentes, jóvenes, mujeres maduras pudieran realizarse sus abortos. 5. Les tenían prohibido que ella nunca podía tener en su oficina fotos familiares o fotos de una hermana, de un primo, de un hijo, porque eso desanimaba a las mujeres que decidían abortar. Decía la clínica, eso las trauma y pueden decidir no abortar y eso no le convenía a la clínica. Otro requisito que le pedían para trabajar y del cual ella cumplió es que tenía prohibido usar las palabras bebé, él o ella, mamá o papá. Esas palabras las tenía prohibido decir. En lugar de eso debía de usar las palabras bolsa de células y nunca decir la palabra feto o embrión. Séptimo requisito, jamás permitir que los pacientes vean las pantallas de la ecografía, porque eso también las podía desanimar, podía moverle sus sentimientos al ver los movimientos de su bebé y cómo ya estaba formado, ya que ellas las convencían de que podían abortar porque era una bolsa de células lo que tenían en su vientre. Asimismo, Patricia no debía por ningún motivo con sus clientas permitir que ellas vean cómo el corazón de su bebé estaba latiendo en alguna ecografía. El octavo requisito que ella cumplió para trabajar en ese lugar es que cuando le preguntaban las clientas, las adolescentes, las mujeres, si el bebé iba a sentir o sufrir algo, ella debía contestar, para nada, es una bolsa de células, no es un bebé. Ese era su trabajo, por eso le pagaban 3 veces, más de lo que trabajaba de lo que tenía en su trabajo anterior. Y ella tenía que mentir para no perder su trabajo. Ella decía, me veía tan presionada porque tenía que pagar mi renta, mi carro, entonces no podía dejar ese trabajo, tenía que aceptarlo. También ella dice que en realidad para ella, posteriormente, ese trabajo le resultó ser como si estuviera vendiendo asesinatos. Son las palabras textuales de Patricia. Así lo afirma. Ella ganaba por abortos en esa cultura de muerte. Y otro detalle es que en esa clínica atendían doctores de otras ciudades porque si había un problema en alguna complicación con el aborto y los demandaban, ellas podían decir que ese doctor no trabaja ahí o no está en esa clínica. Y legalmente no iban a mentir y de esa forma encubrían a los médicos que realizaban más los abortos o que tenían complicaciones las pacientes. Asimismo, otro trabajo de Patricia era hacerle firmar a las mujeres que iban a abortar que no podían reclamar, demandar a los abortistas, pase lo que pase. Ese era otro de sus trabajos. Además de comprometerse, Patricia, a nunca platicar lo que pasaba en esa clínica. Y algo más, Patricia no podía verle a los ojos a las mujeres que iban a abortar.
porque podía sensibilizarse y podía ver el miedo que habían en esas mujeres y podría ser tentada a decirles la verdad para que no se realizaran el aborto. Y tampoco podía decirle a los padres o madres que tiraban a sus bebés a la basura, porque así le decían, no puedes decirle a los padres o madres que tiramos a sus bebés a la basura. Y ella le llamaba la atención, no que no eran papás, no que no podíamos decir mamá, no que era una bolsa de células, no que no eran bebés. Entonces, ¿por qué no le puedes decir al papá y a la mamá que sus bebés se tiran a la basura después del aborto? Entendió que el aborto es un acto de violencia por lo que vivió, trabajó y vio ahí. Después de los abortos, Patricia tenía el trabajo de recoger los residuos y, junto con otra enfermera, separar pieza por pieza para que pudieran ellas decir que el aborto había tenido un éxito. Tenían que encontrar todas las partes del cuerpo del feto o del embrión. Ahí podían decir fue un éxito el aborto, porque no iban a haber complicaciones. No podía quedarse ningún resto del feto en el vientre de la madre. Ese era su trabajo. Un trabajo realmente, como ella dice, de carnicería. También tenía que hacer Patricia que las madres, después del aborto, cuando se fueran al baño, que estaba junto al cuarto de las pacientes que habían abortado, estaba ese lugar donde ellos tenían que estar viendo que todos los restos del feto del embrión se encontraran en los residuos que habían sacado del vientre de la madre después de haber usado la aspiradora, eh, para que así pudieran ellos no complicarse con las pacientes. Ella tenía prohibido que las pacientes, por error, si volteaban a ver y habían dejado la puerta abierta y veían ese trabajo que ellas estaban haciendo, podían meterse en muchos problemas. Ese era otro de sus trabajos. Y ella comenta que era traumante para ella, era un trauma que después de presenciar el derramamiento de sangre en un aborto, después de usar la aspiradora, juntar todos esos residuos, irse a un lugar junto a donde estaba la madre que había sido engañada, que tenía una bolsa de células, que no tenía un bebé y que no era mamá, no era un embarazo todavía, tener que ir a un lado y ponerse a separar los pedazos de un brazo, los pedazos de una parte de su cabeza, los pedazos de una pierna. Ella dice que encontró incluso huellas dactilares en las manitas del feto, del embrión. También encontró cabello y algo que le impactó, dice que después de atender a una adolescente de 15 años que tenía 3 meses de gestación, cuando estaban separando los residuos para ver si el feto había sido completamente destruido, dice que entre las cosas que vio le llamó la atención que había una boquita que estaba abierta. Dice que ella sintió que era como que el bebé estaba sufriendo, estaba pidiendo auxilio. Para eso experiencia de ella. Y a partir de ese momento, ella sintió una fuerte convicción de pecado y decide, a solo un mes de estar trabajando en esa carnicería, renunciar. Ella dice que le pide perdón a las mujeres por haber matado a sus hijos y también se perdona a sí misma y le ha pedido perdón a Dios por haber matado a sus 3 hijos y haber ayudado a muchas mujeres a matar a sus bebés en esa clínica. Y este testimonio lo hace para evitar más derramamiento de sangre. Les quiero comentar algo. A ella también otra mentira que le dijeron en esa clínica que tenía que practicar con los clientes, era que
cuando anestesian a las mamás para realizarles el aborto, ella se percata cuando ve esa boca abierta, residuos de una boca abierta, que la anestesia no le llega al bebé, es solo a la madre. Entonces era una mentira de que el bebé no sufría. Y yo admiro el valor y la valentía que esta mujer ha tenido al estar testificando esto en todo el mundo, porque ella anima a todas las mujeres que tengan este problema o que hayan sufrido un aborto a no creer en la supuesta salud reproductiva de estas clínicas, como donde ella trabajó, que al mismo tiempo es un gancho. Dice, te dicen que te van a cuidar tu salud reproductiva, pero al mismo tiempo te van a ofrecer un aborto, porque obviamente el aborto es un negocio. En ese tiempo ella decía que un aborto costaba entre 3 y $5,000. Y ella manifiesta que estas clínicas ocultan la verdad sobre su mercadería, sobre la forma en cómo realizan estos asesinatos, como dice Patricia. Y hoy, a través de su testimonio, ella restituye con las personas con las cuales ella tuvo que mentirle, diciéndoles la verdad para que no acudan a estas clínicas de aborto y mucho menos se hagan un aborto. La verdad, yo cuando estuve haciendo y estudiando este testimonio, me hizo llorar porque hay cosas que tú no sabes, no eres doctor, no eres enfermera, nunca has trabajado en estas clínicas y cuando te das cuenta lo que hacen por mercadería, por carnicería, cómo tienen que mentirle a las mujeres para quitarles sus sentimientos de culpa, su depresión, sus dudas, sus miedos, para el efecto de que la gente se enriquezca, porque es lo que dice Patricia, es una mercadería para que hagan carnicería de los fetos y de los embriones. Y termino el programa animándote a que si tú has sido una mujer que ha abortado, puedas pasar por un duelo que es permitido pasar cuando uno aborta. Porque ¿qué pasa? Patricia escondió mucho tiempo, no habló sobre sus 3 abortos, pero al no hablar, ella pudo alargar su momento de sanación y de salvación. Y ella dice que ese secreto que el enemigo quiere que mantengamos ocultos es el secreto que las mantiene atadas y esclavizadas. Por lo tanto, si tú tienes ese problema o has pecado contra Dios y contra tu bebé, sácalo a la luz para que pueda ser perdonada. Es un pecado que necesita ser confesado y Dios te va a dar la fortaleza y valentía de abrir tu boca para que puedas alcanzar esa libertad, para que pueda Jesús ayudarte, para que puedas ser libre de esos sentimientos de culpa, para que puedas ser justificada por la gracia de Dios, para que puedas tener esa vida abundante que Cristo te puede dar a pesar de que hayas cometido este pecado. Recuerda que Dios es el único que puede consolarte y va a usar nuestras propias experiencias y nuestras propias faltas, nuestras heridas para traer vida a otras personas. Mateo 2:8 dice, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Eso es lo que tiene una mujer que ha hecho un aborto. Está sin ser consoladas porque sus hijos perecieron, porque se practicó algo que es contrario a la voluntad de Dios y aún contrario a lo establecido en el derecho humano a la vida, que ya hemos platicado de esto. Y esta mañana Dios te da una oportunidad para que te pueda perdonar, puedas perdonarte a ti misma y perdonar a todas las personas que estuvieron involucradas de una manera directa o indirecta en tu aborto.
Como dice Colosenses 3:13, dice, sopórtense unos a otros de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esta mañana yo le pido a Dios que sensibilice tu corazón, suavice tu corazón, para que puedas cerrar esta herida. Tenemos que aceptar y reconocer que el aborto terminó con la vida de un hijo no nacido. Reconoce a cada uno de tus hijos que abortaste, ponle un nombre y Dios te va a ayudar, te va a consolar. Pero tenés que aceptar y reconocer que el aborto terminó con la vida de un hijo. Asimismo, Dios te va a consolar, Dios te va a perdonar una vez que tú confieses esto que le desagradó a Dios. Recuerden lo que practicamos, lo que hablé al principio. Una de las cosas que Dios tiene muy claro que le desagradan, porque Él odia el pecado en cualquier forma, y algo que especialmente le resulta repugnante es las manos derramadoras de sangre inocente, una de las 6 cosas aborrecidas por Él. Y esta mañana quiero animarte a que busques de Dios, te sensibilices ante este tema, que por ningún motivo este testimonio se hizo para manipular, para engañar o para mentirle a las personas. Es un testimonio de una mujer que cometió este crimen y que además es una mujer que trabajó en una de esas clínicas, que hay muchas en el mundo, y que nos quiere alertar para que nosotros no seamos engañadas y podamos ser libres de ese sentimiento de culpa. Recuerda que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, que solo aquel que no es confesado. Y te damos gracias por estar con nosotros. Te damos gracias. Aquí termina la sesión, las 3 sesiones relativas al aborto, y espero que nos podamos ver la próxima semana. Gracias por estar conmigo esta mañana. Gracias por escuchar este programa radial Ánimo, y deseo que la presencia de Dios esté contigo, te siga animando, fortaleciendo, y recuerda, no hagamos las cosas que Dios repugna. Dios esté contigo. Que tengas un bello día. Hasta luego. Buenas tardes y muchos saludos desde Canadá a toda la audiencia. Gracias por estar conmigo. Cuídense. Bye bye.